Buenas tardes, amigos de UDRA. En el micro de hoy vamos a hablar del Alzheimer. El Alzheimer es una demencia que tiene una frecuencia importante después de los 65 años, alcanzando a prácticamente 1 cada 10 personas, así que un 10%. Pero puede aparecer a cualquier edad. ¿En qué consiste? Hay cambios en la memoria, hay una disminución clave de la memoria, hay dificultad para resolver problemas que antes se resolvían fácilmente, y estas cosas se van aumentando y se van acentuando con el avance de la enfermedad, hasta esa pérdida de memoria lo lleva a desconocer a un hijo, a desconocer un hermano o un nieto, o a situaciones de irritación, de agresión y de aislamiento por la situación que se genera con el grupo familiar primario. No se sabe exactamente cuál es la causa de esta enfermedad. Hay distintas teorías, pero existe la teoría de la causa hereditaria, porque de repente aparece en algunos casos un factor hereditario. Hay una disminución de una sustancia que es un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que es el que transmite los impulsos en toda la red nerviosa, desde las células, por la sinapsis, las conexiones con otras células y así en toda la red del cerebro. Hay a veces se piensa con algunas enfermedades asociadas con algunas enfermedades metabólicas como la diabetes. Lo que se sabe sí claramente que se ve que hay una destrucción de las neuronas y de esas redes, generando atrofia cerebral y en las imágenes, y zonas lógicamente de lagos donde no hay conexión en esa red. El diagnóstico diferencial se debe hacer con otros tipos de falta de memoria que aparentemente son en otras situaciones. Por ejemplo, en la madurez o en la vejez aparecen esos episodios de falta de memoria, pero no con la gravedad del Alzheimer. Los test de análisis son claros para buscar esas diferencias. El otro tema de pérdida de memoria también que se debe hacer el diagnóstico son en personas jóvenes que sufren un estrés, por ejemplo, un intenso estrés laboral, y que los llevan a esos episodios de pérdida de memoria, pero que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando en este caso, con el caso de la demencia. El tratamiento es un tratamiento de sostén que involucra a las familias y a los cuidadores para entender lo que está pasando, porque generalmente empiezan con las discusiones: ¿cómo te olvidaste de esto, mamá? ¿Cómo te olvidaste de esto, papá? Esto generalmente lleva a discusiones y a veces a irritación y aumentar el clima hostil en la familia. Por eso hay que tener cuidado cuando está pasando, cuando existe el diagnóstico de esta enfermedad. La prevención, no hay nada absolutamente con evidencia absoluta que sirva como para decir claramente no hay una vacuna todavía para esta enfermedad. Pero sí los médicos recomiendan que los cerebros que tienen mucho training, mucho entrenamiento con algunas cosas que pueden hacer a cualquier edad, generalmente se retardan estas cosas o no aparecen. Esas situaciones se pueden dar con esas recomendaciones, son a veces con las palabras, como los crucigramas, con los números, como el juego del sudoku, con el ajedrez, con leer libros, con estudiar un idioma. Es decir, son situaciones que generan actividad cerebral que aparentemente esto mejoraría o por lo menos prorrogaría la gravedad o el avance, las complicaciones de esta evolución natural de esta enfermedad. La recomendación, para cerrar el micro, va un poco dirigida a este problema que señalábamos en la familia que convive con un paciente de Alzheimer. Y esto es importante tener en cuenta el rol del cuidador. El cuidador, si se puede repartir entre varios miembros de la familia, va a ser mucho mejor la situación que si pasa, como pasa habitualmente, que hay uno solo que toma toda la carga de esas complicaciones y de esa convivencia. ¿Saben qué pasa? Pasa como cuando hablamos del burnout, del cerebro quemado por el estrés, de la intensidad del trabajo. Y acá se genera el cuidador quemado por esta situación. Tengámoslo en cuenta, compartamos las responsabilidades y mejoremos la convivencia en una familia que tiene que llevar adelante la vida de un Alzheimer. Muchas gracias y hasta la próxima.